Hola, en este video comenzamos con las funciones exponenciales y logarítmicas. Empezamos primero con la función exponencial. Vamos a marcar lo más importante, la definición. Llamamos función exponencial a toda función del tipo f de x, f que va de r en r, tal que f de x igual a k por a la x. Vamos a ver qué es esto, siendo k el coeficiente de la función un número real no nulo, o sea, un número real distinto de 0. Y a, la base de la función, un número real positivo distinto al 0. Un número real positivo distinto al 1, perdón. El primer ejemplo que vamos a tomar es un ejemplo clásico que es el y igual a 2x. Y ahí vamos a estudiar a ver qué es esto de r en r y cuál es realmente el dominio de la imagen. En este caso, el a, observemos acá, el que está elevado a la x es el 2 y el k vale 1, no tiene k. Al no tener nada adelante hay un 1. Bien, vamos a completar la tabla. Nosotros solemos hacer este proceso de la tabla en vertical, acá lo vamos a hacer en horizontal, es lo mismo. Mi función es y igual a 2x. Bueno, para menos 3, por ejemplo, esto va a ser 2 a la menos 3. En donde dice x puse menos 3. 2 a la menos 3 me da un octavo. Vamos a hacer y igual a 2 a la menos 2 ahora. Esto me da un cuarto. Y igual a menos 1. Perdón, a 2 a la menos 1. Esto me da un medio. Para 0, y igual a 2 a la 0. Todo número elevado a la 0 es 1. Para 1, y igual a 2 a la 1, que me da 2. Para 2, y igual a 2 a la 2, que es igual a 4. Y para 3, y igual a 2 a la 3, que me da 8. Ahí tengo los valores. Con esos valores esbozo una gráfica, que la tenemos ahí abajo. Ahora la vamos a observar con cuidado. Nosotros en este caso ya tenemos hecha la gráfica, ¿está bien? Pero cuando la vamos haciendo vamos a ir viendo esto. Para menos 3 vale muy poquito arriba del 1. Es decir, un octavo es dividir en 2, volver a dividir en 2, volver a dividir en 2. Luego para menos 2, un poquito más arriba, y para 1 ya vale medio punto. Para 0 vale 1, para 1 vale 2, para 2 vale 4, y para 3 vale 8. Y si siguiéramos nos daría 16, se nos va de la gráfica. Igual que acá se iría acercando al 0 la gráfica, y queda esta forma que tenemos acá. Vamos ahora a hacer un análisis de esta función, ¿sí? Volvemos a retomar la función. Vemos que en la función, la particularidad que tiene en este caso, tenemos la función y igual a 2 a la x. Crece muy rápidamente a partir del 1. Por eso estos crecimientos tan rápidos se llaman crecimientos exponenciales, vienen a raíz de este término de que la función exponencial crece rápidamente. Bien. Análisis de la función. El dominio de la función exponencial es los reales. Vamos a tratar de llevar esto acá. Denme un minutito, lo voy a tratar de acomodar para que lo veamos bien. Si nosotros observamos cualquier valor que yo tome de la recta real, siempre el dominio, recordemos, lo miramos en el eje de las x. Supongamos que yo tomo el 1000. ¿Lo puedo poner acá en la tabla? Sí, me va a dar un valor que no lo puedo graficar acá en este eje, pero va a dar perfectamente. O tomo uno muy pequeño, o tomo un decimal. El valor que yo tome, siempre el 2 a ese valor lo voy a poder elevar. Por lo tanto, el dominio es los reales. Conjunto de los números reales. Lo primero que vamos a marcar. Dominio reales. No tiene ceros o raíces. Vamos a ver qué pasa. A medida que yo aumente el valor en lo negativo, menos 4, menos 5, va a dar una fracción más pequeña, pero esto nunca va a dar 0. Entonces nunca va a tocar el eje de las x. Entonces podemos decir que no tiene raíces ni ceros porque no corta al eje x. Su ordenada al origen es el punto. Vamos a ver qué punto es la ordenada al origen. Ordenada al origen, recordemos que era donde cortaba el eje de las y. Acá la tenemos.
el punto 0, 1. Y los valores de y son todos positivos, por lo tanto el conjunto imagen, fíjense, la imagen se ve en el eje de las y. Y vamos a ver que no llega nunca a ser 0, pero de 0 para arriba puede abarcar cualquier valor, porque si yo acá tirara un valor más grande, me va a dar un valor más alto en la y. Por lo tanto, la imagen, en este caso, es desde 0 en adelante, es decir, a infinito. Una característica evidente de esta curva es la rapidez con la que crece. A ese crecimiento vertiginoso se lo llama crecimiento exponencial. Cuando x tiende a menos infinito, o sea, para el lado izquierdo, la curva se aproxima cada vez más al eje de las abscisas, pero nunca llega a cortarlo. Por eso la recta de ecuación y igual a 0, es decir, el eje x, es asíntota horizontal de la curva. Esto es muy importante. Cuando en una curva tenemos este tipo de... pasa esto con un eje, que es el celeste, yo voy a marcarlo ahora de verde. Esto se va acercando, se va acercando, se va acercando, pero nunca lo corta. Esta recta que está acá toma distintos valores de x, pero para y vale siempre 0. Su ecuación es y igual a 0. Y yo quisiera definir el eje de las x, el eje de las y pondría x igual a 0. En este caso quiero definir al eje de las x, pongo y igual a 0. Y acá tenemos una nueva definición, algo que vemos nuevo. Entonces, la asíntota horizontal es y igual a 0, es decir, el eje de las x. Esto me lo tengo que acordar. Llamamos asíntota a toda recta a la que se acerca la curva, pero nunca la toca. Bien. Para comparar y analizar de un modo más general esta curva, vamos a estudiar otros ejemplos, ¿sí? Y vamos a empezar con las variaciones que puede haber en el K y en el A. Si nosotros graficáramos ahora estas tres funciones, 4 en realidad tenemos, la roja es la f de x igual a 2x, que es la que, 2 a la x, perdón, que es la que recién hicimos. Esta la vamos a tomar como algo general ahora y vamos a ir comparando. Fíjense qué pasa cuando tomo la G, que es el color verde. También pasa por el 1, pero es más vertiginoso el crecimiento y el decrecimiento acá. Entonces, podríamos decir que si agrandamos el valor del A, la curva crece más rápido. Ahora tomo un valor más chico, un medio. Vamos a tomarlo de color celeste. Esta es la lila de la gráfica, esta. Se dio vuelta exactamente igual a esta, pero dada vuelta. Es decir, se hizo simétrica respecto del eje X. Del eje Y, perdón. Y luego la rosa es exactamente al revés, simétrica, que 3e a la X. Bien, quedó un mamarracho, ahora voy a borrar todo esto y vamos a comparar. Lo importante que tenemos que entender del valor de A es que este valor de A es mayor que 1 y este valor de A es menor que 1, entre 0 y 1. ¿Sí? Si yo tomo un valor 2,8 y lo elevo a la 1, a la 2, esto va a ir creciendo. En cambio, si yo tomo un valor más chiquitito que 1, por ejemplo, 0,5, que es un medio, y lo elevo a la 1, va a dar un valor. Un medio, a la 1 da un medio. Pero ya si lo elevo a la 2, me da más chiquito en vez de más grande. Si lo elevo a la 3, un medio, a la 3, un medio, a la 4, me va a dar un octavo, más chico todavía, más chico. O sea que si yo tomo un valor más grande que 1, el valor crece exponencialmente. En cambio, si yo tomo un valor menor que 1, decrece. ¿Está bien? Eso es importante. Bien. Vamos a mencionar las características que tienen similares. Todos los gráficos cortan al eje X en el punto mismo que el anterior. Es este. 0, 1.
Es la ordenada al origen, ¿cierto? 0, 1. No cortan al eje de las abscisas y la imagen es el intervalo 0, infinito. Todas tienen la misma imagen. Tiene una asíntota horizontal que es el eje de las X, cuya ecuación es y igual a 0, la ecuación de esa recta. Y ahora vamos a mencionar las diferencias. Perdón. Bien. Dice, si A es mayor que 0, la función crece, vimos recién. Si A es menor que 0, la función decrece. Las curvas que corresponden a funciones de bases recíprocas, es decir, 2 y 1/2, 3 y 1/3, 1/4 y 4, son simétricas respecto al eje Y, cuya ecuación es x igual a 0. Al eje Y, con eso alcanza. Bien, con esto hicimos un estudio bastante sencillo de la función básica, que es cuando tenemos simplemente un valor elevado a la x. Con esta información que yo les di, les quisiera dar algunos tips para que puedan graficar correctamente una función exponencial con algunos puntos como para que vayan rápidamente. Bien, voy a tomar una función exponencial, pero primero voy a dibujar un eje. En realidad, un sistema de ejes cartesianos. Para graficar cómo esta función se va tan rápido hacia arriba, en mi caso, yo elijo tomar un cuadrito 1 centímetro. Entonces acá va a estar un 1, el 2 y demás, ¿verdad? Yo voy a marcar el 1 como para marcar una escala. Cosas importantes. El sistema de ejes cartesianos tiene dos rectas, el que estamos usando. Uno es la X, el eje X, y otro es el eje Y. Lo tengo que escribir. Tengo que poner una referencia, un valor, aunque sea 1. Con esto, cualquier persona que mira sabe que esta es la escala. Otro tema importante es tener en cuenta, que ya lo sabemos, no hace falta repetirlo, que hacia la izquierda van los valores negativos, hacia la derecha los valores positivos, hacia arriba los valores positivos, hacia abajo los valores negativos. Y con esos datos vamos a graficar una función. Fíjense, por ejemplo, vamos a graficar y igual sin ningún dato, sin tabla de valores o con algunas cositas. Vamos a hacer una pequeña tabla de valores, pero me refiero a que aprendan a estudiar la función cuadrática cuando es, por ejemplo, 4 a la x. Vamos a graficar 4 a la x y luego la simétrica. Yo ya con esto tengo un montón de datos, porque al no tener un valor adelante de la función, yo ya sé que corta el eje de las x, de las y, perdón, en el punto 1, 0, 1. Esta es la ordenada al origen. Y luego, para 1, va a valer 4. Ya tengo un poco localizada la función. Si ya me pongo a pensar un poco más, para menos 1 va a valer menos 1/4. Siempre va a tener de asíntota horizontal el eje de las x. Así que ya miren, casi la tengo esbozada. Puedo tomar algún valor más como para graficarla con mayor exactitud. Perdonen, pero no es fácil graficar acá, como también me cuesta en el pizarrón, imagínense acá. Bueno, ahí estamos. Ahí estaríamos. Nunca corta, se acerca, se acerca. Si yo hiciera zoom, la gráfica se acerca, se acerca, se acerca, pero nunca toca al eje de las X. Fíjense con qué poco, mirando y sabiendo lo que estoy haciendo, yo ya puedo graficar esta función. ¿Está bien? Bueno, vamos ahora a graficar la simétrica. Ponele que la profe me pide, encuentra la ecuación de la función simétrica respecto al eje X. Bueno, la simétrica va a ser y igual a 1/4 de X. Y esta 1/4 de X también va a cortar en el 0, 0. Para 1 va a valer 1/4 y para menos 1 va a valer 4.
Y yo ya con esto puedo más o menos, si quiero para 2 va a valer 16, que no llego, más o menos va a venir como de allá arriba, y va a ser esta, perdón, menos mal que lo corté porque vengo haciendo un desastre. Vengo haciendo este formato, ¿está bien? La roja es la E igual a 4 a la X, y la verde es la Y igual a 1/4 de X. Vamos a ver las características. Bien, vamos con la roja. Dominio. Todos los reales. Dominio de F. Imagen. Desde 0 a infinito, más infinito, como lo quieran llamar. Asíntota. Sí, tiene una horizontal en el eje de las Y. Eje de las X, perdón. Igual a 0. La ecuación de la asíntota. Ordenada al origen. El punto 0, 1. Creciente. Vamos con la otra. Con la verde. Dominio el mismo. Imagen la misma. Asíntota la misma. Ordenada al origen la misma. Pero es decreciente. Fíjense cómo con poquito yo ya puedo ir viendo lo que aprendo en la teoría, lo aplico en el gráfico y me resulta más sencillo. Bueno, espero que esto les haya servido. En un próximo video nos vamos a meter a profundizar un poquito más la función exponencial, con algunos más detalles.